y saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio, compromiso con la patria. Son todos los meses, todos los días del año, porque es que Duarte es la patria. ¿Y qué somos sin patria? Nada. El ser humano no puede andar por ahí simplemente caminando. El ser humano es un manojo de principios, de voluntades, de aspiraciones, de formación espiritual, de valores, de anhelos. Y necesita sentirse ser parte de algo fundamental que es la patria. Y la patria es la lengua, es el territorio, son las costumbres, son las tradiciones. En el caso de los dominicanos, la patria es nuestro territorio insular, con nuestras playas, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros colores, nuestra vegetación, nuestra condición de ser parte del trópico. La patria es nuestra lengua, es el español, el castellano. La patria es nuestra bandera tricolor, con ese Dios, patria y libertad. La patria es ese símbolo de Duarte que yo tengo aquí atrás, que me resguarda, que me carga de espiritualidad cada mañana. El Instituto Duartiano inicia el aniversario del 210 años del natalicio de Juan Pablo Duarte, con una cabalgata, muy bien, con un ciclo de conferencias excelente. Este jueves 26, el jueves 26, yo estaré en el Colegio Loyola hablando de Juan Pablo Duarte. Y en cualquier punto del país que me requieran, yo iré a hablar de Duarte. No solo en enero, no solo en febrero, no solo en julio, sino cualquier mes, cualquier día del año, en cualquier punto del territorio nacional. Lo menos que uno puede hacer es, en esta patria de nuestros dolores, es hablar de Juan Pablo Duarte, no importa el rincón de la patria o del barrio o de cualquier comunidad. Y para eso no hay que esperar recibir compensación material. Si a uno le brindan un café con pan, perfecto, magnífico. En esta conferencia que voy a dar me mandaron a preguntar que cuánto eran mis honorarios, que cuánto yo cobraba. No lo recibí como una ofensa, pero les respondí que quien cobre para hablar de Juan Pablo Duarte, siendo dominicano, es un falsante y no es duartiano. Claro, se lo respondí con un tono muy respetuoso, ¿verdad? Son mis maestros que me están invitando, porque para mí, toda la compañía jesuita, de la gente de Loyola, son mis maestros. Con ellos me formé, a ellos debo lo que soy como intelectual y en gran medida como ser humano. Aparte, por supuesto, de los aportes de mi Santa Madre en mi formación, como mi ejemplo vertical, ¿no? Bueno, ahí tengo a don Jacinto Ascensión, que ya llevó a Martín a la escuela y está con nosotros. Empezamos tarde, don Jacinto, porque Natanael no encontraba los controles en el estudio. Y bueno, aquí estamos. Saludos, don Jacinto. Saludos, muy buenos días, don Alfonso Torres Ulloa. Buenos días a nuestros amigos, siempre pendientes aquí en Telecanal 28 y sobre todo en estas redes sociales de Facebook Live. Siempre es un gusto, don Alfonso, poder escuchar y sobre todo tocar estos temas que son profundos porque tienen que ver con una manera de ser, con una actitud, con unos ideales, con una propuesta de cara a transformar nuestra realidad, transformar primero nuestro espíritu, cómo lograr un cambio de tener la conciencia primero social, porque yo me imagino esa figura que en este mes estamos conmemorando, que vamos a celebrar el 21, el natalicio del hombre más grande que ha parido esta tierra hasta el día de hoy, de cómo él se sorprendía mirando en esas andanzas en esos países y sobre todo ciudades clave
donde realmente veía otra manera de pensar, de ver el mundo, y eso con la formación en su casa, en su familia, la formación también cristiana, todo eso fue realmente una plataforma interesante para que nuestro gran líder Juan Pablo Duarte realmente fuera lo que fue, lo que es y lo que será siempre para aquellas personas que tenemos conciencia, cuando una persona realmente tiene unos ideales de humanidad, y hay que estar siempre agradecido y orgulloso de ser parte de una tierra que dio, que parió a una figura como Juan Pablo Duarte. Mire, la queja mía en lo personal y un poco también de Juan Francisco con el Instituto Duartiano es que tienen que asumir o deben asumir a Duarte integralmente. Duarte fue un político de los pies a la cabeza. La tarea que él asumió de hacer patria es propia de un político, no un político de estos tiempos, de un político apóstol, de un apóstol político. Duarte fue un hombre verticalmente patriota, amante de la patria, lo dio todo por la patria. Su juventud, su propia vida, su seguridad, su patrimonio, el de su familia, su sueño, su inspiración. La patria era todo para Juan Pablo Duarte. Entonces no se puede ver a Duarte como lo mira el Instituto Duartiano frente a Haití. La soberanía hay que defenderla frente a todos, a Haití, a Cuba, a Estados Unidos, a Rusia, a China. La patria nuestra para nosotros por sobre todas las cosas. Pero Duarte fue un hombre que encarnó principios éticos, con una moral a toda prueba. Si yo conocí el informe que rindió Juan Pablo Duarte en términos económicos, esa rendición de cuentas fue a través del doctor Wilson Gómez Ramírez. Yo lo que digo es que el Instituto Duartiano no debe servir a ningún partido político, a la patria, pero con el discurso de Juan Pablo Duarte, de poner el dedo en la llaga allí donde la corrupción corroe el espíritu nacional, donde la corrupción se lleva la esperanza del pueblo pobre. Es poner el dedo en la llaga allí donde aquellos malvados procuran corromper a la juventud con el tema de las drogas. Entonces, es poner el dedo en la llaga frente a aquellos políticos que se postran a fuerzas extranjeras. Es poner el dedo en la llaga frente a aquellos políticos que asumen por mandato internacional tener una actitud complaciente frente a terceros. Entonces, eso es lo que nosotros le requerimos al Instituto Duartiano. Asumir a Duarte integralmente, como lo que él fue. Pero desde el Instituto Duartiano, desde su nacimiento en el año 1976, solo miran hacia Haití. No miran hacia adentro la irresponsabilidad de los políticos. Los que con un discurso sobre Duarte hacen gárgara con el ejemplo, con el nombre, con la historia, con la consagración del padre de la patria. Entonces, el Instituto Duartiano debe tener una actitud más consecuente con el pensamiento de Juan Pablo Duarte. La cabalgata hacia el altar de la patria, perfecto, muy bonito. Si yo pudiera me monto en un caballo y voy también con la bandera ahí, pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá, hacia el Duarte ejemplo, hacia el Duarte patriota. Y Duarte no fue patriota solo frente a Haití. Frente a Haití circunstancialmente, porque en su tiempo y en su momento era quien sojuzgaba la patria. Pero si Duarte estuviera con nosotros, estaría con la Marcha Verde, con las protestas de patria, defendiendo los derechos humanos, defendiendo los ríos, las montañas, el patrimonio nacional. Entonces, bueno,
Esa es la diferencia que tenemos, que no es una diferencia personal. Wilson Gómez Ramírez a veces cree como que es personal. No, es una cuestión de enfoque y de principio, de asumir realmente a Duarte. Pero no ha sido, no ha sido más de ahí, no ha sido más de ahí, don Alfonso, en los últimos años, de quienes han estado dirigiendo. Yo le llamaría dirigiendo esa ONG, porque cuando tú ves el comportamiento, es una ONG y sobre todo que representa a ciertos grupos conservadores, don Alfonso. Estos grupos que están en el tema haitiano, con el tema de cualquier cosa que creen ellos que pueda atentar contra la figura de Juan Pablo Duarte. Pero que hay un poquito más allá, un instituto que tiene que ver con la figura de Juan Pablo Duarte, como ese que se llama el Instituto Duartiano, tiene que estar siempre a la vanguardia. Cuando uno ve a las figuras que están ahí, búscame una persona joven ahí, don Alfonso, una persona con ideales nuevos. Tú no vas a encontrar eso, porque es una herencia que han dejado ahí y ahí van a entrar lo que ellos les dé la gana, lo que piensen igual que ellos, lo que estoy en esos grupos conservadores que están para ir a reuniones, para ir a eventos, sentarse en los primeros bancos, los primeros asientos, don Alfonso, para un tema de figureo, pero luego tú no le ves una propuesta realmente y por eso poco a poco en este país se va hundiendo la figura de Duarte de tal manera que la nueva generación realmente no conoce a Juan Pablo Duarte, no lo conoce. Un joven de 30 años hacia acá, 40 inclusive hacia acá, una población que no se le ha inculcado nada sobre la figura de Juan Pablo Duarte. Yo, haciendo una reflexión con lo que usted, escuchándolo a usted en estos días y ahora también, mirando en el caso de nosotros, la iglesia cristiana católica, que este año ha tomado el tema como eje transversal para trabajar el tema de la honestidad. Yo creo que es oportuno que ver la figura de Jesucristo, que es una persona realmente intachable como modelo a seguir, y más para nosotros los cristianos, pero eso hay que aterrizarlo también en figuras actuales, en figuras sociales, en este caso desde la figura de Juan Pablo Duarte, cómo trabajar el tema de la honestidad, que hoy la iglesia lo tiene como tema, pero vamos a también a involucrar dentro de ese tema la figura de Juan Pablo Duarte, para que podamos nosotros tener un compendio de una feligresía, de un cristianismo que tiene dos paradigmas a seguir, porque Duarte viene siendo la parte práctica de ese Jesús que realmente ahora que estamos mirando los pasajes que propone la liturgia en estos días, un Jesús que después que Juan el Bautista lo bautizó, comenzó una vida activa social, una vida activa de denuncia, una vida activa de predicar el reino, pero instaurar un reino de justicia, de paz, de libertad, de integración, un reino realmente. Duarte es realmente encarna una figura esencial para construir ese reino real aquí en la tierra. En Duarte vemos ese personaje, los ideales, pero no solamente ver a Duarte un hombre de ideales que es importante a seguir, sino que esos ideales fueron parte de una filosofía de vida. Entonces ver a Jesucristo y ver a Duarte y mirarlo en esa mirada es increíble la similitud que podemos nosotros encontrar a partir de que Duarte fue una persona que tenía unos principios cristianos, que vivía unos valores, que entendía claro desde salir de una sociedad, de un país o de un sector en ese momento, porque no éramos todavía la República Dominicana, sino de crear la base para que una sociedad moderna esté a la altura de lo que estaba pasando en Europa en ese tiempo. Y Duarte está claro de retomar unos ideales, inclusive ya desde los franceses, don Alfonso, de igualdad, fraternidad, libertad, viene de ahí todo eso. Entonces yo creo que nada más vigente ahora mismo
que un pensamiento cristiano y que un pensamiento dualtiano, nada más vigente en este momento. Y no sé por qué nos cuesta a nosotros articular un discurso, una praxis que vaya en esa línea, don Alfonso. Porque no entiendo y están haciendo todo lo posible e imposible para que el dominicano no piense en eso, para que nos quedemos anonadados, para los que tal vez estamos un poquito mirando un poquito más allá y entendemos eso, nos desencantemos, don Alfonso, tiremos la toalla, para que uno ya se meta en esa parte ya de vejez antes de tiempo y de decir que ya nosotros no podemos hacer nada. Es como provocar un cansancio en aquellos individuos que realmente entienden que es posible una mejor sociedad y sobre todo a partir de esa prédica, de esos principios, de esos ejemplos que podemos palpar en la vida de esa gran figura para la República Dominicana y de cara inclusive para el mundo de lo que fue en vida Juan Pablo Duarte. Gracias, don Jacinto. Con Francisco de la Rosa comenta ahí en el chat de los políticos dominicanos que tienen posibilidades de llegar a posiciones públicas, ninguno tiene el ADN de Juan Pablo Duarte. Buenos días, dice Juan Francisco. Saludos a Wandis Luciano, a Augusto de Poncerrate, a Carmen Mosquea, que nos saluda desde Murcia, España. Un abrazo, Carmen. Saludos para Eric Junior Duperón, que está ahí saludando al equipo de Voz para el Cambio. Ciertamente, Juan Pablo Duarte, un hombre de profunda fe, un hombre cristiano, todo lo que hizo fue a partir de ese compromiso de fe. Pero esa fe ligada a la patria, al amor de la patria. Sí, sí. Y ese amor a la patria, en esa circunstancia en que a él le tocó hacer patria, era fundamentalmente a partir de su propia fe. Porque lo que nos ocupaban no tenían en su cultura, en su manera de pensar, correspondencia con esos principios cristianos de Juan Pablo Duarte. La Iglesia Católica es la más llamada en el país a reflexionar profundamente en el nombre, en el papel, en el pensamiento, en la acción, en la obra de Juan Pablo Duarte. Independientemente de lo que hizo el obispo o el arzobispo en aquellas circunstancias que se abrazó a Santana y prácticamente expulsó a Duarte. Después de haberlo proclamado, oh, salve de padre de la patria. Pero también las circunstancias del poder terrenal tienen una fuerza tremenda que de repente tuercen la mirada o desvían la mirada de una determinada persona. Así que para mí la iglesia debe ser la principal institución en reivindicar a Juan Pablo Duarte en la República Dominicana. Para mí es más que motivo de mucha satisfacción y de orgullo de alguna manera que el Colegio Loyola me invite, Loyola Santo Domingo, ahí a conversar con los estudiantes de tercero y cuarto bachillerato el 26 de enero. Le dije que sí, a las 7:30 de la mañana debo estar allí para izar la bandera, el acto protocolar, y a las 8 empezar a conversar con los jóvenes. Así es que le comunico a ustedes y a Juan Francisco que el 26 yo no voy a estar en el programa porque estaré en Loyola, y espero que ustedes se metan en reflexiones a partir del día, de la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte. Adelante. Sí, y yo digo, Alfonso, hay una frase que siempre usamos en San Juan Bosco: no será un buen cristiano si no es un honrado ciudadano. Por el tema de cómo trabajar a la ciudadanía, todo el tema de los valores. Entonces, si nosotros inculcamos los valores patrios, los valores de honestidad, todo el tema de ese sentido de pertenencia, de apostar por la patria, si no somos honrados ciudadanos, jamás seremos buenos cristianos. No hay manera, don Alfonso, no hay manera de hacer una fragmentación de ese individuo si no se empalma realmente eso de la mano como una sola unidad. No hay manera, y ese es el gran problema que tenemos, como que si fueran dos cosas aisladas, don Alfonso. Y no es así, y no es así. Yo sé que vamos a sufrir mucho nosotros, vamos. Y uno mirando, yo
mirando anoche los periódicos, mirando las confesiones para meternos la parte política del señor Pagán, inclusive gente que está muy ligado a la iglesia, de darle un cargo para resolver un problema a partir de una protesta con la muerte de un individuo que se suicida en las oficinas de la OISOE. Y a ese hombre lo mandan ahí, don Alfonso, para resolver el problema. Y al final lo que se convierte en uno más de ese entramado de corrupción que parte de lo político y todo lo que está involucrado. Entonces uno se pregunta, Dios mío, es que esta gente no conoce nada de principio, no conocen nada de valor, no conocen nada. Escúchale, ¿qué pasó en esas personas que no vieron a la figura de Juan Pablo Duarte, que no vieron realmente cuál es el papel de un servidor público, don Alfonso? Y eso molesta, don Alfonso. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero compartir lo que tengo en el chat. María Salomé Peña nos saluda desde Higüey. Hoy es un día de mucha discusión en el seno de los agrónomos. Digo esto porque María Salomé está ahí presente con nosotros. Gracias, Salomé, un abrazo desde acá. Wandy Luciano nos comenta: entiendo que al modelo y principio cristiano, al modo de Jesús, es renunciar a nuestros propios intereses, denunciar y anunciar. Pienso que Wandy parte al decir esto de la reflexión que yo hacía con lo del Instituto Duartiano, pienso, pero bueno, ahí está la opinión de Wandy Luciano. Muchas gracias por compartir sus opiniones, sus inquietudes con nosotros en relación a este tema y vincularlo al tema de Jesús. Ponserrate comenta: quizás no es de Ponserrate, quizás es de Isabel Cepeda, una poeta, porque él hace una cita aquí, pero dice: quiero un Duarte que se parezca a este pueblo, al que él quiso que fuera posible, y no al de los traidores, mezquinos y hueros que heredaron la espada de los malditos y desde entonces siguen desoyendo su proclama, excluyendo, enajenando, separando, oprimiendo. Quiero un Duarte que todos y todas lo pinten, lo recuerden y lo exalten, y que su cara tenga cualquier forma, siempre que su nombre siga siendo Duarte. Duarte negro, Duarte mulato, Duarte amarillo, rojo o blanco, Duarte pueblo, Duarte patria, Duarte el verdadero y cercano Duarte, Isabel Cepeda, poeta. Es un poema que nos comparte ahí, no lo entendí en principio, ¿verdad? Pero bueno, compartido Ponserrate, el poema de Isabel Cepeda. Vamos a una breve pausa, don Jacinto. Retornamos enseguida aquí en Voz para el Cambio, porque apenas empezamos. Natanael, pausa.